Bueno, estaba muy preocupada realmente a la ministra de Desarrollo Social, fundamentalmente por la situación tan vulnerable de los niños, ¿no? Aparte, ese es un tema que nos derrite a todos cuando se toca a una criatura, cuando una criatura está desprotegida o siendo rehén, como el caso que ocurrió con el niño de Barranqueras. Vamos al encuentro de otro tema que seguramente muchos de nosotros lo tenemos que sufrir mes a mes y está relacionado con el pago de las tarjetas de crédito, lo que representa hoy una manera fácil, muy segura de poder cancelar todas nuestras obligaciones, hacer nuestros consumos, se ha transformado en realidad, a raíz de la situación económica que vive la República Argentina, en una situación que se nos complica, que se nos vuelve en contra, y que nos va a decir por qué se vuelve en contra de esa situación en la utilización de las tarjetas de crédito es Gustavo Nefa. Él es economista. Gustavo, muy buenas noches. José Novo, Elsa Llosa, los saludamos de Canal 9 de Resistencia. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Elsa. Perfecto. Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, las tarjetas de crédito, un método, una herramienta sumamente segura en estos momentos para el consumo, pero que en realidad tiene un inconveniente, la imposibilidad de pagar el total, recurrir al pago mínimo y después enfrentar una tasa de financiación o de interés que ya es muy elevada. Mira, esto es finanzas públicas 101, como se dice en las universidades, 101, es básico. La tarjeta de crédito es el peor instrumento para acceder al consumo. ¿Por qué? Porque es una trampa. Pero perdón, una consultita nada más. ¿En nuestro país o en todo el mundo? En todo el mundo. Estoy hablando de básicamente las finanzas personales de cualquier hogar. Porque si bien te da una ilusión de consumo de corto plazo, después tenés que lidiar con el pago de los intereses. Y como bien sabemos, cuantas más garantías haya para el repago de un préstamo, porque la tarjeta de crédito es un préstamo, menores serán las tasas de interés. Entonces, cuando recurrimos a la tarjeta de crédito, que es un préstamo simplemente habiendo tenido una línea y simplemente gastando sin ninguna garantía para el acreedor, lo que estamos hablando es que hay una tasa de interés muy superior al promedio. No es lo mismo que un prendario que un hipotecario. Estás con un endeudamiento peor que pueda llegar a haber, incluso peor que un préstamo personal. Con lo cual sugiero, primero, reducir los gastos para no enfrentarse a esa situación. Es una bola de nieve, porque además el interés compuesto que juega a favor cuando uno hace un plazo fijo y reinvierte los intereses, y las bondades del interés compuesto para aquel que cobra esa tasa, la tasa pasiva, en realidad se convierte justamente en una trampa mortal para aquel que accede al financiamiento de la tarjeta de crédito, y ahí es el que gana, es el banco. Entonces, puertas adentro hay que sanear las finanzas personales, o aumentar los ingresos o bajar los gastos, pero la tarjeta es una trampa. Claro. Gustavo, ¿cómo funciona este pago mínimo? Porque tenemos los beneficios desde que se puede seguir utilizando la tarjeta, no se afecta en este caso la firma ni el nombre, pero este pago mínimo, después, ¿cómo se financia? ¿Impacta directamente en el mes siguiente o puede elegir, en este caso, el usuario? Primero, los bancos son los que financian, no son las tarjetas de crédito. Es decir, no es Visa, no es Mastercard, no es alguna empresa que te financia, son los bancos. Entonces los bancos te estudian, te sacan un perfil y te dicen, tenés tanto de límite. El límite, y un límite en cuotas también, que podés usar, es tu, digamos, crédito disponible. Vos gastás lo que querés. Lo que pasa es que cuando vos aumentás tu deuda con el banco, llega un límite que va a ser tu límite de crédito. Ahí es donde no puede el banco prestarte más y te va a empezar a exigir la cancelación. Ahora, ese gasto que vos hiciste, que no pagaste, habiendo pagado el mínimo, se acumula para el mes siguiente con los intereses que corren. Y los intereses en Argentina están muy por encima del 100%. De hecho, hoy la tasa de interés para pagar a un ahorrista o una ahorrista, la tasa pasiva es del 118%. El Banco Central ha elevado el lunes, luego la derrota del oficialismo, en las urnas de las PASO. Sí. Lo que hubo fue un salto tremendo en el tipo de cambio, liberaron el tipo de cambio, devaluaron de una manera bastante violenta, y justamente acompañando con azul la tasa de interés. Esa tasa de interés de 118% equivale a 209,5% de tasa
anual, efectiva, si uno va a reinvertir los intereses mes a mes. Ahora, imagínate que del otro lado, el banco, que tiene una spread o una diferencia bancaria que cubre el riesgo, la estructura, los gastos, tiene que cobrar más que eso. Entonces la tasa de interés hoy, y los invito a todos tus oyentes a que esto lo hagan, que vean el resumen de la tarjeta de crédito y que miren al final de todo cuál es la tasa que les cobra cada banco, que se van a sorprender. Ahí van a dejar de gastar, les puedo asegurar. Sí, a veces es posible y otras veces es complicado, ¿no? Dejar de gastar. Pero bueno, hay que hacer, en esta situación hay que hacer un esfuerzo como para ir reduciendo de alguna manera los gastos. Porque hablaba usted de las tasas de interés, pero aparte las comisiones que cobran las tarjetas también son bastante elevadas, ¿no? E impuestos, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos impuestos a los sellos. O sea, hay muchas trampas detrás de una tarjeta de crédito. Luce muy lindo, es aspiracional, pero cuidado. En las finanzas personales uno lo que tiene que empezar a trabajar sí o sí son los gastos, porque los ingresos puede depender también de la capacidad de uno, puede depender de las oportunidades, puede depender del nivel de educación, de las oportunidades en definitiva que se presenten. Pero los gastos uno los puede controlar, obviamente que son los gastos que podemos recortar. Y ahí es donde el hogar tiene que centrarse en los gastos que se pueden recortar. El gasto hormiga, claro. Es decir, en lugar de comer afuera, llevar la comida, en lugar de trasladarse en auto, tratar de usar el servicio público, ese gasto que uno puede mejorar, eficientizar. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿cuántos hogares tienen una línea fija? Para lo único que sirve la línea telefónica, ¿para qué es? Para que los políticos nos llamen de encuestas, que nos presenten servicios las empresas telefónicas. Hay gastos que son superfluos. Hoy, siglo XXI, te diría que tenemos que ser más inteligentes y empezar a discernir qué es lo necesario de lo deseable. Claro. Una preguntita, ¿qué nivel de falta de pago existe en el tema de las tarjetas de crédito? ¿Es muy elevada la cantidad de deudores que hay? Primero, como consecuencia de esto que venía hablando de las tasas de interés, es cada vez menor el financiamiento con tarjeta de crédito. Las mismas tarjetas de crédito, o sea, los bancos, han ido reduciendo los límites en términos reales. Es decir, si la inflación es del 120%, más o menos que estamos teniendo en Argentina, 140% para este año, 160% para dentro de 12 meses, esto es lo que dice el consenso de las encuestas del Banco Central, esto es consenso, no son cifras mías. El banco te incrementa menos, entonces siempre te va a ir licuando tu capacidad de crédito a futuro, y esto obviamente que tiene una repercusión hacia adelante, no a corto plazo. Gustavo, y en este caso, ¿qué porcentaje en la Argentina se encuentra bancarizada? De este porcentaje, ¿cuántos utilizan tarjeta de crédito y cuántos pagan el mínimo? ¿Hay estadísticas al respecto? Bueno, me tendrías que llamar mañana, así busco toda la información, pero te puedo asegurar que Argentina es un país totalmente desintermediado. ¿Qué es la intermediación financiera? Es la captación de depósito y otorgamiento de préstamo. Hoy el sector financiero le está prestando el sector público le está prestando al sector financiero. Tomen uno de los bancos más reconocidos, no lo voy a mencionar, que está listado en la bolsa incluso, tiene el 64% de sus activos prestados al Estado. LEDIX, pases, cartera de bonos, letras. Hoy es el gran cliente, es decir, le está restando capacidad prestable a la pyme, a aquel emprendedor que quiere o necesita ese dinero. Y obviamente como aumenta el riesgo de Argentina, está a la luz de la vista, digamos, el fracaso económico de los últimos años, lo que está pasando es que está aumentando obviamente la tasa de interés para financiar el Estado. Y el Estado obviamente que sube la tasa de interés para que no se vayan al dólar. Justamente, el dólar es la palabra prohibida. Como se encargan de emitir, de destruir la moneda local, la moneda doméstica, el Banco Central sube las tasas de interés. Y eso produce un efecto recesivo. Entonces es un problema, me parece recursivo, que es endógeno, que la única solución para salir a esto, de mediano plazo, planificada, obviamente a corto plazo puede ser una devaluación o una hiperinflación, te va a licuar todos los males, pero vas a caer en una pobreza extrema. Totalmente. El único tema donde se tiene que centrar la próxima generación, porque esta generación, la próxima administración, porque esta administración obviamente que está sin crédito por parte de los agentes económicos, la credibilidad es cero, es nula. Si quiere implementar un plan antiinflacionario, no le van a creer. El Banco Central sube las tasas de interés y la gente se va al dólar.
Bueno, la única manera de solucionar esto a mediano plazo, y presten atención porque esto es política de Estado, creo, para la Argentina y debate en el Congreso, primero, déficit fiscal cero. Déficit fiscal cero, hoy, no mañana, hoy. Desvío cero, ley de caja, lo que dijo Batakis en su momento, no sé si se acuerdan. Sí, Batakis duró exacto. 40 días. Pero la ley de lo que entra, sale. Y si no hay, no se paga. Punto. Así somos hijos de rigor. Así en Argentina aprendemos. Eso es lo que tiene que implementarse desde hoy. Y no solo eso, porque sobre eso paramos la sangría. ¿Cómo curamos al enfermo? Bueno, hay acá un shock de expectativa muy grande que hay que ver. Hay una renovación muy importante, hay que trabajar sobre, obviamente, la noción de que el Estado puede pagar todo o puede hacerse cargo de todo, y no es así. Porque sería como una receta... Claro, porque no, pero no es el Estado, somos nosotros, digamos. El Estado no es gratis, siempre el Estado dice los programas, no es gratis, no es gratis, lo pagamos todo, para nada, no es nada gratis. Exactamente, el impuesto, pero ¿sabes qué? Y si no les alcanza, porque son tan voraces nuestros políticos, que como muchos incluso no paran de aumentar los impuestos, esto es válido a nivel nacional, capital federal o lo que sea. Es decir, una voracidad de los políticos del color que sea. Bueno, ¿saben qué hacen? Le piden al Banco Central, emitime, prendeme la maquinita. Entonces le da un papelito al Banco Central le da los pesos y siguen emitiendo. Bueno, una pregunta, eso es a ver, que seguramente no me diga que mañana me la va a contestar. ¿Cuánto emitió el Banco Central hasta ahora? Eso sí sabe. ¿Cuánto viene emitiendo el Banco Central? A ver, no es un problema de emisión per se. Es más, la emisión es buena porque genera dinero que puede ser circular a la mercadería y los pagos y genera valor, en definitiva. La circulación del dinero hace que pase de mano a mano y obviamente cancele deuda, genere valor, genere capacidad productiva. La emisión no es mala en sí. El tema es que cuando hay una emisión por encima de la actividad económica. Exactamente, que cuando no hay producción, no hay una emisión con que respaldarla. Exacto. Cuando emitís, más allá de la capacidad que absorbe la economía, va inflación. Esto es el ABC. Dejemos de hablar de la guerra con Rusia y Ucrania. Yo estuve en Tucumán dictando un posgrado hace poquito, ¿sí? El último fin de semana. La primera pregunta que me hicieron es ¿cómo impactó la guerra de Ucrania sobre la inflación en Argentina? Señores, el trigo subió y bajó, y ahora está bajando en 8 meses 30%. Pero dejemos de buscar las respuestas exógenas, hagámonos cargo de nuestros problemas. Exacto. Y son muchos. Aparte, ¿sí? esa guerra de Ucrania, ¿por qué solamente Argentina? ¿Por qué no afectó a Uruguay? ¿Por qué no afectó a Paraguay en la inflación? No afectó a otros países. Es un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. ¿Sí? Esto está en los libros de texto. Es un aumento sostenido y generalizado. Generalizado no, porque fueron los commodities agrícolas. ¿Pudo haber sido el petróleo? Sí, después bajó y fue un desastre el año 2022. El precio del petróleo cayó fuertemente. El oro terminó empatado, pero estuvo cayendo hasta el 10%. No fue eso, y tampoco generalizado y tampoco sostenido, porque un shock exógeno no es inflación. No. Un shock exógeno es un salto discreto. La inflación es lo que está pasando en Argentina. Es ese proceso donde hay también un proceso de aceleración de la inflación porque hay una inercia inflacionaria. Entonces vos tenés que estar hablando de las paritarias, que aumentan los sueldos y que se va a consumo y que sí, y otra parte se va a la inflación. Y después vuelve las paritarias con el 120 y después vuelve a paritaria con el 140. Claro, hay no algo alcanza. Del otro lado tenés el aumento del gasto y que fogonea también la inflación. Tenés el aumento de la emisión, tenés el aumento... A ver, la nominalidad de la economía es algo muy importante. Hay 3 variables claves. Tipo de cambio, tasa de interés y el nivel de inflación. En Argentina está estallado. Es decir, ¿cómo bajamos la espuma? ¿Sí? Porque Brasil es un país con una nominalidad un poquitito más alta que el resto de los países, relativamente serio en el manejo de su economía. Chile, Paraguay, incluso Paraguay Perú. Está, exacto. ¿Cómo hacemos para bajar esa nominalidad? Aumentando la tasa de interés, como cree el Banco Central. Hoy pese lo que está haciendo es subiendo la tasa de interés cada 2 meses, cada mes. ¿Y sirve de algo? No. Ayer tuvimos el dólar en 800, hoy lo tenemos en 750. No sirvió, no sirve. Es decir, lo único que hacemos es frenar la economía, porque la tasa de interés, justamente estamos hablando de los costos
para una persona para financiarse en su consumo. Exacto. Entonces, cuidado con eso. Lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Es tan sencillo como eso. Exacto. Y dejar de poner parches en una situación tan difícil. ¿Y usted que sabe tanto? Dígame, ¿cuánto es la reserva que tiene el Banco Central? La última pregunta que le hago, ya que sabe. No tiene. Ah, bueno, perfecto. Ya está. Tiene deudas. El Banco Central arrancó el año negativa. El Banco Central arrancó el año con 6.000 millones de dólares netas, ¿sí? Netas. Hablemos de reserva neta, después todas las deudas. 6.000 millones. Gracias. Bueno. ¿Saben cuánto es ahora? ¿Cuánto? 11.000 millones negativas. Negativos. ¿A quién se la sacamos? Bueno, hay líneas de préstamo que se están tomando nuevas, con China, con los exportadores. Estamos haciendo un gran pagadiós a muchos agentes económicos. Los importadores son los que a su vez generan, en gran parte, no todo, en gran parte, sobre todo los bienes semiterminados y materias primas, son los que generan el valor en Argentina. Lamentablemente, podemos eliminar, por ejemplo, a los importadores de bienes finales para generar un valor agregado. La sustitución de importaciones, bien, pero no todas las importaciones son autos, no todas las importaciones son paragüitas. Lo que necesitamos son insumos para, a su vez, producir. Al cerrar la economía o al no tener reservas, estamos perjudicando a las pymes, estamos perjudicando a la producción nacional.